Matías Daceto, entonces, el titular de SEDMA, gracias por venir. No, gracias. ¿Cómo andas? ¿Bien? Todo bien, por suerte. Bueno, ¿cómo anda la consultoría? ¿Maneja? Bien, maneja, encaminada, tratando de resolver algunos vacíos de datos que tenemos, pero... Es complicado recabar datos. Es complicado y ¿no? bueno, forma parte también de la labor que hacemos nosotros. Rebuscar, comparar, trazar datos unos con otros para ver qué resultados nos dan, digamos. Bueno, nosotros tenemos un problema cultural de hace muchísimo tiempo, ¿no? La producción primaria versus la producción elaborada, que es lo que compramos finalmente después, y lo que se nos viene en contra después en las balanzas comerciales, ¿no? Sin duda. Pero es una costumbre que no entiendo todavía, nos queda de la década o la era dorada del siglo pasado de la República Argentina, cuando éramos el granero del mundo. Bueno, en este marco hay algunos nichos que aparecen cada decenios, que vienen dando y aparecen y después se queman, vamos a decirlo de esta manera, o van cambiando de acuerdo a los gustos del resto de la gente, ¿sí? El 75, ahí dice el videograph que lo vamos a cambiar, así entra todo en un solo lugar. El 75% del total de Argentina se exporta, lo demás del consumo interno de industria. Hablamos de la nuez pecan. Sí. A ver, ¿esto es así? Sí, es así, inclusive cada vez más la nuez pecan se produce en Entre Ríos, digamos. La realidad es que, a ver, nosotros siempre principalmente dentro de SEDMA, nos dedicamos al estudio de determinadas variables que son centrales o productos que son centrales como el maíz, la soja, la producción bovina y demás. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros estamos viendo de que se van abriendo mercados de otro tipo de productos que obviamente son marginales en comparación a la cantidad de recursos que moviliza los otros productos, pero que empiezan a abrirse camino y que empiezan a liderar en Entre Ríos. Uno es la nuez pecan y otro mucho más fuerte es el arándano. Mucho más fuerte. Sí, es mucho más fuerte principalmente ¿por qué? Porque el arándano hace 15 años en el mundo se quintuplicó el consumo de arándano. Exacto. Uno de los principales consumidores es Estados Unidos, productor y consumidor de arándano en Estados Unidos. Sin embargo, lo mismo consume... que la nuez pecan. Lo mismo que la nuez pecan. La nuez pecan, aunque no lo creas, es más consumida dentro en el mercado interno. Lo que se exporta el 75% o más es del arándano. En el caso de la nuez pecan es al revés, inversamente. Lo que se produce, el 30% como mucho se exporta y luego el resto es para el consumo interno y entra dentro de las economías regionales, digamos. Ok, o sea que el fuerte es el arándano. El fuerte es el arándano, sí. Muy bien. ¿Y por qué compra tanto arándano Norteamérica? ¿Qué produce? Bueno, hay mucha producción, principalmente en temas de jugos, u otros productos que le dan sabor al arándano, digamos, a distintos tipos de alimentos procesados, digamos. Sí. En Estados Unidos, si bien es el gran consumidor y gran productor, el mayor exportador es Chile, ¿no? El mayor exportador del mundo es Chile. ¿De arándano? De arándano. Mirá vos. Le sigue Canadá y dentro de Latinoamérica nosotros somos el tercero. Perfecto. En este caso en particular hay que destacar que, por ejemplo, somos exportadores con este 75% de arándano que colocamos en la mesa del mundo, pero más allá de esto, el 6% se destina a consumo interno, el 6% nada más. Y en este sentido es, en comparación de frutas y de sabores, el arándano todavía no ha cautivado a los habitantes de nuestro país, ¿no? No, inclusive eso va en disminución. Después ya tenemos una riqueza natural muy vasta, digamos. Que es la flor mosqueta, los frutos rojos. O sea, tenemos un país bendito en tema de abastecimiento de toda índole y por ahí el arándano pasa como un poco más desapercibido, o uno más. No Sí. no entra en el... A veces no hay que pensarlo paladar, ¿no? tanto en términos de consumo interno, sino de qué grado, qué porcentaje es posible colocar en el mercado internacional. Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en los últimos años? El 75% de esto de que hablábamos de la producción entrerriana que se exporta es base. Esto ha ido creciendo. En el último año se estima que el 90% de la producción se exporta. Entonces, en la medida que el mercado internacional tiene mayor demanda, esto nos quita mercado interno.
Convengamos, Matías, que obviamente el mercado internacional lo paga mucho mejor que el mercado interno. Al productor le conviene y esto se ve reflejado en eso, ¿no? Sin duda, es altamente rentable en la medida que se coloca en el mercado internacional. Claro. En el mercado interno tiene muy poca rentabilidad y por otro lado, años atrás tenía algún tipo de valor agregado, vos que comentabas hoy, atravesaba algún proceso de productivo de mayor cuantía, de mayor valorización. Sin embargo, esto ha ido disminuyendo y se ha colocado la mayoría en el mercado internacional. Bien, la pregunta que te hago, está todo básicamente concentrado, la mayor cantidad de productores en la costa del Uruguay. Si bien hay productores en Nuez Pecan por estas zonas y hay varias plantaciones de este tipo de árboles, estuve investigando un poquito el tema, sí. Tanto el arándano como el Nuez Pecan, los grandes productores están sobre la costa del Uruguay, ¿no? Específicamente el arándano, el epicentro es en Concordia. En Concordia, sí. En el caso de la Nuez Pecan hay distintos... sin duda, Concordia es muy grande, pero hay grandes productores en San José, en Villa Paranacito, hay varios, en Crespo hay una gran producción que se comercializa en la agrícola. Están bien distribuidos a lo largo de la provincia. Matías, ¿es una buena inversión hoy plantar Nuez Pecan, por ejemplo? Sí, para alguien que quiere invertir. Que tenés tus tiempos biológicos. Con Horacio, el árbol a los 10 años recién empieza a dar sus frutos. Sí. Si vos apostás hoy, tenés que tener un árbol más o menos crecido y tenés que tener un volumen de plantación importante y los cuidados son intensivos y solo por eso no es rentable. Tenés que, alternarlo con otros productos, que puede ser la soja, etcétera, etcétera. O sea, tenés que ir variando, ¿no es cierto? Sin duda. ¿Vos qué pensabas, Matías? No, sin duda, en el caso del pecan particularmente, implica que el árbol de nogal, que da el fruto, tiene una base de 7 y 10 años para recién generar productividad. La realidad es que, más allá de este largo plazo, o mediano largo plazo que haya que esperar, en general son bastante rentables. Principalmente el arándano, en la medida de que gran parte se exporta, digamos. El arándano es altamente rentable y además tiene la característica de que implica, si bien es mayor costo, pero implica mayor mano de obra y por ende genera muchísimo empleo. Muchísimo empleo. ¿Y esto por qué? Porque la exigencia de la exportación implica una calidad muy particular y la cosecha del arándano se tiene que hacer, se tiene que hacer muy delicadamente. A mano prácticamente. A mano, prácticamente a mano. En la Nuez Pecan se han producido algunos avances en cuanto a la forma de cosecha. Antes se golpeaba con una rama y se caía. Hoy hay otros sistemas un poco más avanzados, pero de todas maneras sigue siendo bastante rudimentaria. Perfecto. Bien, ahí tenemos algunos de los nogales que hay en la provincia de Entre Ríos, para tener un poco de noción sobre las bases o los alrededores de lo que es la provincia de San José, como para mencionar algunos. Ahí tenés, y a tomar todo lo que caiga. Bueno, Matías, ustedes analizan desde la consultora de distintos segmentos productivos. Sí. ¿El número 1 de siembra sigue siendo la soja? No, Entre Ríos es la 5ª provincia en producción bovina y la 4ª provincia en soja, maíz y trigo. La realidad es que el principal cultivo es el maíz y el trigo y luego viene la soja. Correcto. Luego viene la soja. A nivel nacional esos guarismos cambian. Al revés. Se calcula que en el caso como para darte un número, por eso las diferencias entre, por ejemplo, este tipo de producción de arándano no es que es muy pequeña. En Entre Ríos prácticamente hay 1.500.000 hectáreas cultivadas de soja y se implican aproximadamente 7,5 millones de toneladas. Claro. Cuando hablamos de la Nuez Pecan o del arándano, estamos hablando de 1.000 hectáreas. Sí, nada. No y tiene de 8.000 toneladas. Por eso los guarismos son elevados. Por eso hay una diferencia muy grande. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Y por qué nosotros, de alguna manera, si bien estudiamos todas estas variables, tratamos de centrarnos? La realidad es que a la hora de ver, si queremos pensar la diversidad productiva, cambiar nuestra matriz productiva, principalmente provincial, a una que sea, a lo mejor tenga menos rendimiento, pero que sea menos contaminante, o que sea menos monopólica, digamos, tenemos que ir pensar o abrir vetas hacia estos nuevos tipos de productos que a nivel internacional se posicionan. Bien. Pero sí,
tratamos de analizar más que nada otro tipo de variables, no solamente las productivas, sino el comercio, la industria, la situación fiscal de las provincias, de los municipios. No es un dato menor. Gracias, Matías. No, Muy gracias a amable. ustedes por la invitación. Matías Daceto, entonces, titular de SEDMA, esta consultora de estudios que... ¿cómo es? ¿Consultora de estudios? Centro de Estudios Centro de Desarrollo Macroeconómico. Ahí está. Eso es SEDMA y bueno, aquí lo encabeza el amigo Matías, ¿sí?